Vamos a empezar con nuestra clase. La vez pasada estuvimos dando estuvimos dando primero la primera unidad sobre Se e Inspira y estuvimos dando luego las competencias socioemocionales emprendedoras que habíamos dicho, ¿verdad? Hoy vamos a dar lo que es la unidad, el módulo 3, que es que es el módulo sobre la educación financiera, ¿sí? Un momentito, déjenme, vamos a compartir la presentación, por favor. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Bueno, muy bien. Empecemos. Sabemos que justamente todo este curso, ¿verdad? Es para que nosotros podamos aprender o recordar o repasar todas aquellas cosas que vamos a enseñarles a nuestros participantes. Acuérdense de lo que dije en la primera reunión, que el módulo, o sea, todo lo que tenga que ver con el emprendedurismo, ¿sí? Va a ser transversal a todos los cursos, todas las materias de la institución, en el SNPP, Sinafocal, todo van a estar apuntando al emprendedurismo, ¿verdad? Porque se está buscando que las personas aprendan a emprender solas, ¿sí? Entonces, por eso vamos a dar este módulo que es sumamente importante para los participantes. Sabemos que la parte de lo que es la educación financiera es lo que más falta entre nuestros alumnos, participantes y los habitantes en general del Paraguay. La educación financiera hace falta. Vamos a dar bien sencillito como para que nosotros podamos transmitir eso a nuestros participantes, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es, la parte conceptual, que es, ¿qué es la finanza? ¿Qué son las finanzas? Las finanzas se refieren a una rama de la administración y la economía que estudia el intercambio de capital entre individuos, empresas o estados, con la incertidumbre y los riesgos y el riesgo que estas actividades conllevan. Se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. En pocas palabras, entonces, ¿cuál vendría a ser el objetivo de las finanzas? La obtención de capital para la inversión, ¿sí? En bienes productivos. Ahora bien, ¿qué son las metas financieras? ¿Sí? Las metas financieras se refiere al objetivo que se quiere lograr en un tiempo determinado. O sea, las metas sabemos que las metas son aquellos a donde apuntamos en cualquier ámbito. Y cuando hablamos de metas financieras, hablamos de todo lo que tenga que ver con la parte económica, con la parte en dinero, ¿verdad? Entonces, al hablar de metas financieras nos referimos al objetivo que se quiere lograr en un tiempo determinado, empleando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros recursos laborales y económicos de manera habitual y consciente. Acá falta una C. Así es que yo en ese aspecto soy me molesta ver los errores ortográficos. Bueno, le falta una C, consciente, ¿verdad? Entonces, económicos de manera habitual y consciente. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de metas financieras, entonces es cuando apuntamos a un objetivo en un tiempo determinado, ¿sí? Pero a través de qué? A través de nuestros esfuerzos. ¿Cómo vamos a conseguir esas metas? Con esfuerzos, con recursos laborales y económicos, obviamente, ¿verdad? Y tiene que ser de manera habitual y consciente. Consciente y voluntaria, obviamente, ¿verdad? No hay obligación. Cada ser humano tiene que establecer sus metas financieras. Muy bien, ahora vamos a hablar. Ahora mismo, después de dar el concepto de finanzas y metas financieras, vamos a ver cómo se puede tener un modelo de metas financieras. ¿Cuáles son las cosas, sí? ¿Cuáles son los elementos, ¿verdad? Que tenemos que considerar dentro de lo que son las metas financieras? En primer lugar, tenemos que considerar nuestros recursos, los recursos que tenemos nosotros, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Para llegar a nuestra meta. Todo aquello, todas esas acciones que nosotros vamos a hacer para llegar a nuestra meta.
En las metas financieras, para nuestras metas financieras tenemos que tener en cuenta varios ámbitos, ¿verdad? Puede ser el ámbito personal, o sea, meta personal, en el ámbito familiar, o sea, las metas familiares, en el ámbito productivo, ¿sí? O sea, en el ámbito profesional laboral, ¿sí? Y por último, nuestra meta en la comunidad, ¿sí? Entonces, para cada campo de nuestra vida tenemos que establecer metas. Y no solamente metas en general, sino metas financieras. ¿A dónde queremos llegar, verdad? ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta para eso? En primer lugar, nuestros recursos. Luego, nuestras acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer para alcanzar nuestras metas? ¿Sí? Tenemos que establecer un plazo, ¿ok? Si queremos hacer 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, ¿verdad? ¿Y cuánto significa en guaraníes esa meta, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito familiar. Acá, por ejemplo, podemos decir la parte personal. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a alcanzar nuestro título? ¿Cuánto tiempo? Cuando uno empieza nuestra clase, toda nuestra vida siempre es en base se mueve en base a objetivos y metas, ¿verdad? Cuando la meta personal, por ejemplo, cuando empezamos, nosotros salimos del colegio, nos ponemos un objetivo de terminar la universidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto nos va a llevar a estudiar en la universidad? 6 años, ¿verdad? Todo eso tiene que ustedes explicarle a sus participantes. Entonces, el plazo es 6 años. ¿Cuánto? Uno hace el estimativo de cuánto saldría a estudiar esos 6 años. Entonces, te propones esa meta financiera alcanzar. Obviamente, nada es gratis, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la manera con los recursos que contamos y las acciones que vamos a hacer para alcanzar ese objetivo. O sea, supongamos, estudiar una carrera cuesta 10 millones, bueno, ¿cómo vamos a conseguir esos 10 millones? ¿Cuánto es mi salario? ¿Qué otras acciones puedo hacer? No solamente buscar salarios extras, también, por ejemplo, reducir nuestros gastos de hormiga, como se dice, dejar de comprar, dejar de comer afuera, ¿verdad? O sea, reducir todos los gastos que no vienen, ¿verdad? O sea, gastos innecesarios, ¿sí? Reducir todo, tratar de reducir todo lo que tenga que ver, por ejemplo, las vacaciones, los viajes. Entonces, proponernos metas concretas y alcanzarlas. Luego, en el ámbito familiar suele ser, por ejemplo, conseguir nuestra vivienda, conseguir un auto para la familia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice? Cada sección o ámbito de nuestra vida tiene sus metas, ¿verdad? En el ámbito profesional perdón, el laboral, ¿verdad? Por ejemplo, de repente un masterado o conseguir, por ejemplo, eh, inclusive independizarte o emprender, cuánto te va a salir, todo eso, ¿verdad? Establecer plazos específicos, por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, aparte tener un emprendimiento, ¿sí? Aparte de enseñar, quiero tener un emprendimiento, por ejemplo, qué sé yo, colocar un instituto de belleza, supongamos, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer mis cálculos, mi presupuesto, en cuánto tiempo yo puedo acceder o alcanzar esa meta, ¿verdad? Entonces, empezar a trabajar por esa meta. Por ejemplo, qué sé yo, 2 años, instalar que se va a salir 50 millones, en 2 años empezar, entonces, ¿cuánto tengo que ahorrar mes a mes? Todo eso tengo que ir calculando, ¿sí? Y bueno, de eso se tratan las metas financieras, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son los presupuestos, ¿sí? Los presupuestos, ¿qué son? El presupuesto es el registro de ingresos y gastos dentro del periodo de tiempo que puede ser semanal, quincenal o mensual. Ayuda a controlar los gastos, conocer las posibilidades de ahorro y tomar decisiones sobre invertir o tomar un crédito. Entonces, todos estos conceptos que estamos dando, se dan cuenta, están todos entrelazados, ¿verdad? Para nuestras metas financieras tenemos que utilizar los presupuestos también, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los presupuestos? Un registro de nuestros ingresos y gastos. No estamos hablando de presupuestos contables o presupuestos proyectados que son mucho más difíciles, ¿verdad?
Esto vamos a dar bien, como les dije, vamos a dar bien sencillito, como para que nuestros participantes puedan entender y puedan aplicar, ¿verdad? Entonces, llevar el presupuesto del cual estamos hablando es el presupuesto sencillo de llevar un control, un registro de nuestros ingresos y gastos, ¿sí? Dentro de un periodo obviamente determinado. Todo con miras a qué? A ahorrar o invertir, ¿sí? Concepto de ingresos. ¿Qué son los ingresos? Se refiere a la entrada de dinero a cambio de trabajo, producción y o ventas de productos o servicios, incluyendo remesas. O sea, las remesas que son el dinero que nuestros familiares nos envían desde el exterior, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué son los ingresos? Todo aquello que ingresa en nuestras arcas, vendría a ser, ¿verdad? Sea ingresos fijos, sean algún ingreso extra por alguna comisión, venta o algún otro negocio o emprendimiento que tengas aparte. Esos son los ingresos. Incluye también las remesas que de repente recibamos del exterior. Concepto de egresos justamente es lo contrario a los ingresos, ¿verdad? Se refiere a los pagos por servicios, productos o compromisos financieros asumidos por la persona o la familia. Es destinar, nos estamos quedando sin tiempo ya otra vez. Muy bien, es destinar, ¿verdad? Momento, por favor. Bueno, es destinar entonces dinero para conseguir bienes o servicios. Muy bien. Entonces, estamos hablando del presupuesto, ingresos y egresos, ¿sí? Entonces, el presupuesto es el registro de los ingresos y egresos. ¿Qué son los ingresos? Todas las entradas de dinero que tengamos. Y los egresos son todas las salidas, ¿verdad? Todos los pagos por servicios, productos o compromisos asumidos con anterioridad, ¿sí? Muy bien. Un ratito quiero ver si seguimos bien. Alicia, haceme con tu dedito así si estamos bien. Alicia, perfecto. ¿Están viendo la pantalla? Perfecto. Continuemos entonces. Continuemos. Bueno, vamos a ver ahora un modelo de presupuesto sencillito, sencillito. ¿Sí? Un modelo sencillito. Sí, antes de continuar, si nos llegamos a caer, volvemos a ingresar a toda velocidad. ¿Sí? Entonces, un modelo de presupuesto sencillito. Por un lado hacemos las columnas, ¿sí? Por un lado hacemos las columnas de los ingresos y por el otro lado las columnas de los egresos, ¿sí? Acá arriba tenemos que establecer el periodo de tiempo, ¿sí? El periodo de tiempo. O sea, por ejemplo, vamos a establecer estamos haciendo unas metas financieras 2 años, entonces acá vamos a establecer periodo de tiempo, ¿sí? Y también vamos a colocar la fecha, también acá vamos a colocar la fecha o el mes, ¿sí? De nuestro movimiento, de nuestro ingreso y nuestro egreso, ¿sí? Entonces, el ingreso acá vamos colocando ingresos fijos, ingresos extras u otros conceptos, ¿verdad? Y se va detallando todito aquí, ¿sí? Y del otro lado, los egresos. ¿Cómo está compuesto el egreso? Gastos diarios, ¿sí? Los gastos necesarios, los gastos obligatorios, los gustos o gastos en gustos, ¿verdad? Están los gastos inesperados y están los gastos del negocio en caso de que seas un emprendedor, ¿sí? ¿Cuáles son los gastos necesarios? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la vivienda, la alimentación, todo aquello que es necesario, vital para nosotros. La vestimenta, ¿sí? Esos son los gastos necesarios. Los obligatorios, ¿sí? Aquí están, por ejemplo, todo lo que tenga que ver nuestros impuestos, seguros, inclusive el agua, la luz,
¿sí? El agua, la luz inclusive. Los gustos. Aquí, por ejemplo, podemos poner todo lo que tenga que ver con nuestras vacaciones, nuestras salidas, ¿sí? Eh, Cualquier gasto que sea para nuestra diversión, para nuestro entretenimiento. Los gastos inesperados, eso es lo que más hay. Gastos de medicamentos, o sea, gastos de farmacias, gastos del mecánico, para arreglar los móviles, ¿verdad? Cualquier tipo de gasto, ¿verdad? Gasto para el odontólogo, o sanatorios, o lo que sea. Esos son los gastos inesperados. Y gastos de negocios, sí hay un emprendimiento, ¿sí? Si no hay emprendimiento, esta parte se obvia. Luego se suma ambas columnas, tanto ingresos como egresos. Vamos armando nuestro presupuesto. ¿Ven? Entonces, una vez que tengan todos ustedes sus ingresos, van a poder ver sus egresos también. Bueno, vamos a ver ahora entonces lo que es el concepto de ahorro y los tipos de ahorro que hay, ¿verdad? El concepto de ahorro se refiere a guardar el dinero a fin de utilizarlo en un futuro. O sea, eso es el ahorro. Guardar el dinero para usarlo más adelante, en el futuro. Es una decisión consciente, falta de nuevo la C antes de la S, sobre el uso de los ingresos. Es una decisión consciente sobre el uso de los ingresos. Todas las personas, independientemente al monto de nuestros ingresos, podemos ahorrar. O sea, no porque no ganemos tanto dinero, no podamos ahorrar. Podemos ahorrar, ¿sí? Entonces, se refiere a guardar el dinero, el ahorro, a fin de utilizarlo en un futuro, ¿sí? Y tiene que ser una decisión consciente, voluntaria. ¿Cuáles son los tipos de ahorro? Están los tipos formal e informal. El tipo de ahorro formal, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Que es seguro, genera intereses a favor, está resguardado por el BCP. El ahorro formal es el que se guarda en los bancos, ¿sí? En los bancos y las cooperativas. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Seguro, genera intereses a favor, está resguardado por el BCP. Y el informal, ¿sí? Que es el que no se guarda el dinero en el banco, eso lo ganan las cajas fuertes en la casa, ¿verdad? Algunos gastan, algunos guardan debajo de su colchón, ¿verdad? Bueno, ese es más cercano, accesible y tenemos disponibilidad inmediata sobre los mismos, ¿sí? Entonces, tipos de ahorro formal e informal. Muy bien. Ahora bien, entre el ahorro y el crédito, ¿existen otras ventajas para el ahorro? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las ventajas para el ahorro? Es una pregunta que es bueno que nos hagamos siempre. Nosotros siempre tenemos que, al momento de ahorrar, pensar en ahorrar, tenemos que ya prácticamente tener pensado para qué estamos ahorrando, para qué queremos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en ahorrar, podemos establecer un plan de ahorro, ¿sí? Una cosa es el ahorro, otra cosa es el plan de ahorro, ¿sí? Entonces, cuando establecemos el ahorro, nosotros directamente guardamos nuestro dinero para usarlo en el futuro. Pero podemos establecer un plan de ahorro. Vamos a ver la pequeña diferencia, ¿sí? Plan de ahorro es cuando una persona se propone alcanzar una suma de dinero y decide conscientemente, aquí ya corrigieron, ¿verdad? Organizarse para guardar de forma constante hasta llegar a la meta. Esa es la diferencia entre ahorro y plan de ahorro. Que el plan de ahorro tiene un objetivo específico, ¿sí? Es como cuando hacemos una meta financiera, ¿verdad? Entonces, tenemos un objetivo específico, ¿sí? Nos proponemos alcanzar una meta específica en un tiempo determinado, un monto determinado, y establecemos las pautas, ¿verdad? O sea, aquel monto que vamos ahorrando mensualmente para, o quincenalmente, o semanalmente, según nuestro movimiento de dinero, ¿verdad? Para alcanzar nuestra meta. Ese es el plan de ahorro. El plan de ahorro justamente se utiliza para alcanzar las metas financieras. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el plan de ahorro? Es cuando una persona se propone alcanzar una suma de dinero y decide conscientemente organizarse para guardar de forma constante hasta llegar a la meta. Y la palabra clave aquí es constante. O sea, ¿qué significa eso? En forma quincenal,
o en forma semanal, en forma mensual. Eso es ser en forma constante y periódica. O sea, tenemos que tener una disciplina para el plan de ahorro. ¿Está bien? Muy bien. Y antes de pasar al siguiente tema, siempre es importante decir, hay muchísimos métodos de ahorros o planes de ahorro, ¿verdad? Pero siempre tenemos que, si nosotros tenemos tomamos la decisión de ahorrar, ¿sí? La fórmula que más suele funcionar es tomar el 10% de nuestro ahorro y guardar, ¿sí? Esa es la fórmula. Cuando no tenemos un plan de ahorro, ¿qué significa el plan de ahorro? O sea, no tenemos un objetivo específico, no tenemos una meta específica que alcanzar. Queremos ahorrar nomás nuestra plata. Entonces, 10% guardamos. 10% de nuestro salario todos los meses guardamos. En nuestra parte fija, guardamos. Entonces, establecer lo importante para el ahorro es establecer la disciplina, el hábito, ¿sí? Yo siempre digo que el hábito y la disciplina son como un círculo, ¿verdad? Un círculo constructivo, vendría a ser no vicioso, ¿verdad? Que tenemos que aplicar o implementar, ¿sí? Bueno, estábamos hablando entonces del ahorro. Cuando nosotros no establecemos un plan de ahorro, queremos ahorrar nada más, estamos diciendo que se sugiere hacer un 10%, ese es el mecanismo que más se utiliza, ¿verdad? Un 10%, ¿sí? Un 10% de nuestros salarios, ¿verdad? Fijos para ahorrar, ¿verdad? Muy bien. Si quieren hacerlo más, por ejemplo, de repente un 10% de su salario fijo, y luego tienen algún ingreso extra y también mandar a su ahorro, excelente. Cuanto más puedan ahorrar, mucho mejor. Pero cuando establecemos un plan de ahorro, ya hablamos de metas. Si hablamos de una meta específica, o sea, nos proponemos alcanzar una suma de dinero X, ¿sí? Para nuestra meta. O sea, el plan de ahorro viene a ser como un instrumento para la meta financiera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el plan de ahorro? Es cuando una persona se propone alcanzar, ¿sí? Una suma de dinero y decide en forma consciente organizarse para guardar de forma constante ese dinero hasta llegar a la meta. Ahora vamos a hablar lo que es ahorro y crédito, ¿sí? Perdón, dentro de lo que es un plan de ahorro, vamos a continuar. El plan de ahorro, muy bien. ¿Cómo se hace, cómo se establece el plan de ahorro? Es muy parecido a la meta financiera que vimos hace rato, porque hablamos de plazos, hablamos, como le dije, entonces el plan de ahorro es un instrumento de las metas, ¿sí? De nuestras metas financieras. Y acuérdense que dentro de las metas financieras entran todos los ámbitos de nuestra vida, la parte familiar, la parte comunitaria, la parte laboral, ¿verdad? O productiva, y la parte, ¿cómo se dice? Personal, el ámbito personal que nosotros podamos tener, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se establece dentro de un plan de ahorro? ¿Sí? Aquí están los elementos. ¿A dónde quiero llegar? La meta. ¿Cuál es mi meta? En primer lugar, tenemos que establecer nuestra meta. ¿En qué plazo? O sea, el tiempo que nosotros, ¿en qué tiempo queremos alcanzar nuestra meta? Puede ser corto, mediano o largo plazo, ¿sí? De repente puede ser a 6 meses, a un año o más de un año, ¿sí? Entonces acá se tiene que poner, ¿sí? Luego dice, ¿cuánto es mi ingreso? O sea, tenemos que también poner qué recursos tenemos, nuestros recursos, ¿sí? Luego, ¿cuántos guaraníes me costará? O sea, ¿cuánto es el dinero o el monto, ¿sí? Que nosotros queremos reunir, ¿sí? Por ejemplo, nos establecemos para comprar un vehículo, acá por ejemplo, qué sé yo, 35 millones, bueno, entonces acá ponemos 35 millones, ¿verdad? ¿Sí? Valor en dinero. Y acá se establece qué es lo que vamos a hacer, dice, qué es lo que nosotros, qué es lo que nosotros vamos a establecer, cómo nos vamos a organizar para conseguir nuestra meta. Nuestra meta que está aquí arriba, ¿verdad? Está aquí arriba, en esta parte. Entonces acá la meta, por ejemplo, como les dije, un ejemplo, el vehículo. Entonces meta es comprar un vehículo. Entonces vamos a colocar arriba en el número 1, comprar un vehículo. El tiempo, qué sé yo, 2 años. 2 años poner acá. Mis recursos, ingresos fijos y salario fijo mensual, otros ingresos que podamos tener. El valor 30 millones. Y acá ahorro. Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ahorrar por día, por semana, por mes. Dice, ¿cuántos guaraníes vamos a ahorrar? Dice, ¿con qué frecuencia
debemos ahorrar. Eso es lo que vamos a colocar aquí, ¿sí? Vamos a hacer, de repente, si somos mensualeros, entonces vamos a colocar mensualmente. Y entonces aquí vamos a colocar cuánto es lo que vamos a ahorrar mensualmente para llegar a nuestra meta que vale 35 millones. Nuestra meta de comprar un vehículo que vale 35 millones. Qué sé yo, ahorrar 1 millón mensual o cosas así, ¿verdad? Muy bien, eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Entonces, esto tenemos que enseñarles a nuestros alumnos que tienen que hacer para cada meta que se fijen, ¿sí? Para cada meta que se fijen. Hacer un plan de ahorro. Y este es el mecanismo para hacer un plan de ahorro. El mecanismo más fácil para hacer un plan de ahorro. Muy bien. Todos estos materiales están en la plataforma, les vuelvo a recordar. Material de lectura y las presentaciones. Muy bien. Ahora bien, hay veces que nosotros, ¿sí? Cuando queremos emprender, y no hace falta ni siquiera cuando queremos emprender, de repente necesitamos un crédito, o sea, no tenemos ahorrado nada. O de repente tenemos ahorrado, queremos emprender algún negocio, pero no nos alcanza el dinero, o directamente no queremos perder nuestro capital operativo, entonces lo que hacemos es recurrir a un crédito. ¿Y qué es el crédito? Se refiere a la obtención de dinero o bienes en el presente, ya sea de instituciones financieras o de particulares, el cual debe pagarse en el futuro. Eso es el crédito. Entonces es la obtención de dinero o bienes en el presente, ya sea de instituciones financieras o de algún particular, ¿sí? Un ratito acá me dice que hay 3 personas, pero no sé si le va a admitir más para ingresar. Vamos a intentar. Bueno, aunque ya pasó los 10 minutos. Bueno, muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son los conceptos? Hay 2 conceptos claves que componen lo que es el crédito, o sea, 2 elementos que interactúan dentro de lo que es un crédito. La persona que presta y la persona, o sea, la persona que está haciendo el pedido del crédito y la persona que da el dinero. Entonces, la persona que está haciendo el préstamo o gestionando el préstamo es el deudor. ¿Quién es el deudor? Es la persona quien toma o adquiere un crédito o préstamo. Ese es el deudor. Y el acreedor es la persona que otorga, quien otorga el crédito o el préstamo. O sea, el deudor es el que gestiona el préstamo, el dinero, ¿sí? Y el acreedor es el que da, el que otorga el préstamo. Muy bien. Para hacer un crédito es sumamente importante establecer nuestra capacidad de pago. La mayoría de los seres humanos estamos acostumbrados, la mayoría, no digo todos, la mayoría, a hacer préstamos sin prever, ¿verdad?, los cálculos necesarios para hacer el préstamo. Es fundamental para hacer un préstamo o un crédito que estimemos nuestra capacidad de pago. ¿Cómo se va a hacer esa capacidad de pago? Vamos a ver dentro de un rato. Vamos entonces a ver lo que es el concepto inicialmente. ¿Qué es la capacidad de pago? Se refiere a los recursos que una persona tiene para cumplir con un compromiso de acuerdo al plazo del préstamo que se desea tomar. Es decir, hasta cuánto puede endeudarse una persona. Si se supera ese monto, se tiene un sobreendeudamiento. O sea, la capacidad de pago es el recurso que pueda tener una persona para cumplir un compromiso. O sea, es decir, cuánto es el monto que disponemos para hacer frente a nuestro crédito. En pocas palabras, si superamos ese monto que vamos a ver ahora, entonces estamos sobreendeudados. En pocas palabras, estamos en saldo rojo. ¿Cómo se establece la capacidad de pago? Aquí está. Una formulita sencilla que podemos transmitirle tranquilamente a nuestros participantes. Ingresos menos nuestros egresos. O sea, todos nuestros ingresos, ingresos fijos, nuestros ingresos fijos y nuestros gastos. Todos los ingresos que hace rato vimos en nuestra columnita en presupuesto, ¿se acuerdan? Ingresos fijos
y nuestros ingresos extras. Se puede sumar acá, ¿sí? ¿Está bien? Yo, por mi propia experiencia, les digo que lo mejor es siempre en esta parte, no consideren sus ingresos extras. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los ingresos extras no son estables y permanentes, ¿sí? Entonces, yo les sugiero que hagan siempre sobre la base del ingreso fijo, o sea, nuestro sueldo mensual seguro, en pocas palabras. Y luego le restamos de eso nuestros gastos. ¿Se acuerdan la columnita de gastos que vimos? La columnita, el ingreso y gasto, nuestra columnita de gastos, no, toditos esos gastos, incluidos los gastos de imprevistos, tenemos que incluir acá, siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hace desestabilizar. Cuando no incluimos los imprevistos dentro de nuestros gastos para hacer un préstamo, después, cuando nosotros queremos pagar y surge un imprevisto, ahí empieza nuestro descalabro financiero. Entonces, en este monto acá, tienen que considerar los imprevistos también. Entonces, el ingreso menos los gastos, el saldito. Y del saldo que te sobra, tu dinero, el 50% es tu capacidad de pago. O sea, en este caso sobró 250,000, el 50% es 125,000. Eso es tu capacidad de pago. ¿Sí? Entonces, este ya es una formulita nada más para que ustedes hagan un ensayo, ¿verdad? Entonces, el ingreso menos los gastos, el saldo. Y eso les calculamos el 50%. Esa es la capacidad de pago. Aquí dice, el porcentaje para el cálculo de la capacidad de pago puede variar. En este material recomendamos el 50% para un endeudamiento responsable. ¿Sí? El 50%, este monto puede variar, eso es lo que está diciendo, este monto que está aquí, pero para que sea un endeudamiento responsable, el 50%. ¿Sí? El 50%. Y sobre eso, nosotros hacemos nuestra capacidad de pago. Si realmente hacemos nuestro balance de ingresos menos gastos y hacemos un cálculo del 50%, entonces sobre ese monto, si queremos hacer el crédito, hagámoslo. Pero si no tenemos el 50%, si acá nos sobra un 40%, si nos sobra un 30%, nada más, no es recomendable. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos ante un pequeño imprevisto, estaríamos empezando a desestabilizar. ¿Está bien? Muy bien. Dice, antes de tomar una deuda, siempre es importante calcular la capacidad de pago, que es lo que acabamos de decir. Ser consciente de la deuda que vamos a tomar y ser responsable en el pago a fin de evitar atrasos, pagos de intereses por mora y malos historiales crediticios. Muy bien. En pocas palabras, cuando asumimos un compromiso financiero, un préstamo, un crédito, seamos conscientes a la hora de hacer, ¿verdad? Ese préstamo. En primer lugar, tenemos que ver si realmente hace falta hacer el préstamo, si es imperiosa la necesidad del crédito. Eso es uno. Lo segundo, calcular nuestra capacidad de pago, ¿sí? Si tenemos, de lo que nos sobra el dinero, ¿verdad? El 50% es un endeudamiento responsable. Tenemos capacidad para pagar, ¿sí? Y no caigamos en los intereses y las moras, porque cuando empezamos a entrar en esa espiral, es como una bola de nieve que va creciendo y no para, ¿sí? Siempre tenemos que preguntar, cuando hacemos un crédito, siempre tenemos que preguntar y tener en cuenta el plazo, la tasa de interés y las penalidades en caso de incumplimiento. Muy importante eso es. Mucha gente llegan a hacer los créditos desesperadamente, firman sin mirar ni leen nada las cláusulas, ¿verdad? Y después se encuentran con sorpresas. Cuando vamos a hacer un crédito y nos están otorgando el crédito, lean, tómense el tiempo y lean. Es mi recomendación, mi humilde recomendación para que ustedes puedan tener, no tengan después sobresaltos o se lleven sorpresas, ¿sí? Esto también tenemos que meterle en la cabeza a nuestros participantes.
y sobre todo cuando nuestros participantes son jóvenes. Nuestros participantes jóvenes creen que hoy en día pueden hacer créditos por todos lados y después dejar todos los monos. Y no se dan cuenta que se ensucian, ¿verdad? Y ensucian su legajo. No se dan cuenta, cuando van creciendo, se dan cuenta de la importancia de mantener limpio, ¿verdad? Nuestro historial crediticio, ¿sí? Pero ya es tarde, están llenos de deudas, llenos de morosidades, ¿verdad? Y entonces, cuando necesitan realmente de créditos, ya no pueden recuperarse. Lo mismo, ahora que me estoy acordando, el tema de la tarjeta de crédito. Por favor, hagámosle tomar conciencia a nuestros participantes del tema de la tarjeta de crédito. Creen que usar una tarjeta de crédito es lo más fácil, lo más lindo, lo más bonito. Y no es así. La tarjeta de crédito es para personas que tienen disciplina financiera en primer lugar y segundo lugar si tienen ingresos adicionales. ¿Por qué las tarjetas de crédito son muy perjudiciales cuando no hay disciplina financiera y sobre todo también cuando no hay ingresos adicionales? ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito te salva mucho cuando supongamos, a mediados de mes te quedas sin dinero, puedes ir al supermercado y hacer las compras fundamentales, ¿verdad? Que es para subsistir la comida, alimentación, vestimenta, si hace falta, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el secretito de la tarjeta de crédito? Que tenemos que ver cuándo es el vencimiento, cuándo es el vencimiento, cuándo es el corte de la tarjeta. ¿Qué significa eso? Ver antes cuándo cae el corte. Cada institución financiera tiene un corte para hacer las tarjetas, el día en que dice hasta hoy entran todos los cálculos, ¿verdad? Y hasta hoy se hacen los cálculos de intereses. Entonces, antes del corte, si nosotros tenemos algún ingreso, vamos y tratemos de cancelar todo lo posible, ¿sí? Todo lo posible de lo que usamos en la tarjeta. Entonces así nos cobran mucho menos el saldo, porque siempre las tarjetas de crédito cobran intereses sobre saldo. Entonces supongamos, vos a mediados de mes te quedaste sin dinero, hiciste una compra de supermercado por 500,000, ¿sí? Entonces el corte de tu institución financiera para la tarjeta es supongamos, el 25 de cada mes, ¿sí? Entonces, el 24, anda y cancela todo lo que pasa. Si no puedes cancelar los 500,000, ¿sí? Anda a cancelar por lo menos, si tuviste un ingreso adicional entre el 15 y el 24, vayan y cancelen todo lo que pagan, 200, 300, 400. Así solamente sobre el saldo que quede se les va a calcular el interés, ¿sí? Entonces, así se van amortizando. Y no caigan en ¿cómo se dice? No caen en el error de lo que es el pagar solamente esa suma fija todos los meses para que no te venga, para que no se te corte el crédito, el costo fijo que le dicen, ¿verdad? El pago fijo. Ese es un engaño total porque vos estás tirando tu dinero en pocas palabras, estás quemando. ¿Por qué? Porque eso no sirve para ¿cómo se dice? No sirve para amortizar ninguna deuda y tu monto, tus intereses se van calculando sobre tu saldo y es impresionante cómo va creciendo. Entonces, hagamos tomar conciencia a nuestros participantes el tema del uso de la tarjeta de crédito. Es solamente para las personas que tienen disciplina financiera y para las que pueden tener ingresos extra y puedan amortizar el uso de la tarjeta. En pocas palabras, yo no recomiendo las tarjetas de crédito para nadie y menos para los jóvenes. Entonces, hagan entrar conciencia en eso. Muy bien, entonces, siempre preguntar y tener en cuenta el plazo, la tasa de interés y las penalidades en caso de incumplimiento, ¿sí? Mucha gente firma los pagarés sin tener en cuenta las tasas de cumplimiento, el porcentaje del interés. Es más, algunos pagarés te hacen firmar sin ponerte el porcentaje del interés. Exijan que se les ponga y luego firmen. Es importante tener entonces un destino antes para cada crédito, no endeudarse si realmente no hay necesidad o urgencia de por medio. Muy bien, es cierto, el crédito, por favor, dejémoslo solamente para casos de urgencia o de imperiosa necesidad, como les dije hace rato. Hay también personas de que, por ejemplo, eso también inculquen a sus participantes. Y yo tengo mucha experiencia en lo que es la parte de recursos humanos también. Y
El personal siempre, cuando sabe que va a tener un aumento salarial, ya piensan todo lo que va a gastar. Antes de tener en su bolsillo, ¿verdad? Ya piensan todo lo que va a gastar ese dinero. Eso también tienen que desterrar, tienen que hacerles entender a sus, alumnos, participantes, y nosotros también apliquemos eso, ¿verdad? Que cuando sepamos que vamos a tener un poquito más de dinero, no pensemos en qué vamos a gastar ese dinero, sino más bien que eso nos sirva para guardar o para hacer frente de repente a algunos compromisos financieros que nos estén ahogando. Pero no pensemos en otra vez comprar algo a crédito, total con ese aumentito voy a pagar. No, eso está mal bajo todo punto de vista de lo que es un presupuesto financiero. No lo hagan. Entonces, endeudarse solamente por imperiosa necesidad. Ahora vamos a ver lo que es el sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? Es lo que permite el relacionamiento entre los individuos con unidades económicas, instituciones y entidades financieras a través del intercambio de productos, instrumentos y servicios. Los sistemas financieros permiten que el dinero se movilice dentro de una economía. En pocas palabras, el sistema financiero es el relacionamiento entre todos los individuos, ¿verdad? Con que tengan unidades económicas, ¿verdad? Que sean instituciones o entidades financieras y donde se intercambian productos, instrumentos y servicios. ¿Cuáles son los, ¿cómo se dice? Los elementos o instrumentos de un sistema financiero? El ahorro, el crédito, seguros y servicios. ¿Cuáles son esos? Todo esto conforman los productos y servicios financieros. ¿Qué es lo que se da dentro del sistema financiero? Los productos y servicios financieros. El ahorro, por ejemplo, en los bancos hay cuentas de ahorro, a la vista, cuenta a plazo fijo, cuenta corriente, certificado de depósito de ahorro, etc. Créditos, hay consumos para la vivienda, microcréditos productivos o de negocios. Seguro de personas, vida y accidentes. Servicios, transferencias nacionales e internacionales, tienen que decir acá, pago de servicios. Para eso, todo eso, estos son los elementos que funcionan o que se dan dentro de lo que es el sistema financiero. Y por último vamos a estar viendo los derechos y deberes del usuario financiero. ¿Cuáles son los derechos y deberes del usuario financiero? Una persona que viene a usar, una persona que usa los servicios financieros. Derecho a recibir una buena atención por parte del personal de la institución financiera. Derecho a recibir información y aclaración de todas las dudas sobre los productos o servicios financieros que ofrecen las instituciones. Derecho a recibir capacitación en la utilización de los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras. Derecho a conocer todos los costos del producto o servicio y las condiciones de la institución financiera para no tener malos entendidos. Derecho a realizar quejas y reclamos y ser atendidos en forma. En pocas palabras, tenemos todos los usuarios financieros, tenemos el derecho de ser informados de lo que vamos a adquirir, de ser informados de cómo debemos utilizar, ¿sí? Cómo debemos utilizar para que no nos llevemos sorpresitas, en pocas palabras, ¿sí? También tenemos derecho a hacer las quejas y los reclamos y tenemos que ser atendidos en tiempo y forma. ¿Cuáles son nuestros deberes? O sea, por un lado están nuestros derechos, ahora los deberes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que revisar y analizar detalladamente las condiciones de los productos o servicios antes de adquirirlos. Cumplir en tiempo y forma con los pagos de las cuotas de los créditos y los servicios adquiridos. Brindar información correcta a la institución, o sea, no debemos mentir en nuestros datos. Llevar un registro de la cantidad de pagos que ya se hizo y controlar si le están cobrando bien. En pocas palabras, cuando hacemos un crédito, un préstamo o utilizamos los servicios de los bancos, las cooperativas, las financieras, tenemos que revisar todo en forma detallada de todo. Primero, las condiciones antes de adquirir. Luego, ¿verdad? Una vez que ya adquirimos, cumplir con los pagos, con los plazos, ¿sí?
en tiempo y forma para que no nos crezcan los intereses moratorios y no nos llevemos las sorpresitas. Nos estamos quedando sin tiempo ya tarde. Muy bien. 11 y 11. Muy bien. Entonces, brindar información correcta a la institución y por último llevar un registro de la cantidad de pagos que ya hicimos y si nos están cobrando bien. Ahora bien, si nosotros tenemos problemas, ¿verdad? En el servicio financiero hay unos canales de quejas y reclamos. Todo esto tenemos que transmitirle a nuestros participantes, gente. Cuando un producto o servicio no se da de acuerdo a lo pactado, las personas están en su pleno derecho de reclamar, ¿sí? De reclamar o hacer un reclamo. El reclamo es cuando un cliente o consumidor comunica a la institución financiera estar disconforme con el producto o servicio. También se puede presentar quejas cuando no se está conforme con la atención recibida en la institución financiera. Para realizar las quejas o reclamos se pueden seguir estos pasos. Primero, directamente con la institución financiera. O sea, tenemos alguna queja o un reclamo, directamente con nuestra institución financiera, ¿sí? Por lo general siempre tenemos nuestros propios ejecutivos de cuentas. Bueno, tenemos que quejarnos con nuestro ejecutivo de cuentas. Si no se pueden resolver el problema con la institución financiera, hay que buscar contactar con el Banco Central del Paraguay o la INCOP, que es de las cooperativas, ¿verdad? Según sea el caso. Aquí están los teléfonos, ¿sí? El teléfono del Banco Central, ¿sí? El interno o el email para el Banco Central, ¿sí? Luego, si el Banco Central no nos responde, tenemos la opción de acudir a la SEDECO. Si no hay una respuesta al reclamo, contactar a la Oficina de la Protección al Consumidor SEDECO. Y acá están los teléfonos, ¿sí? Y el email. Y les cuento que el SEDECO, mucha gente se queja del SEDECO, pero personalmente nosotros tenemos una linda experiencia con mi marido, ¿sí? Y funciona. Les comento que sí funciona. Entonces, para que nos riamos un ratito, voy a contar la experiencia que tuvimos. Mi marido mandó a hacer, siempre él manda a hacer sus trajes en lomo, ¿verdad? Entonces él tenía que hacer una presentación, mandó lavar en una tintorería muy famosa su saco y su pantalón, ¿verdad? Y el día de la presentación le trajeron el delivery, o sea, vienen a retirar del domicilio y te vuelven a traer. Así funcionaba la tintorería. Y cuando volvieron a traer, ¿verdad? Mi marido, ¿verdad? Obviamente, recibió y él no, él recibió el pedido y entregó el ticket que le dan, ¿verdad? ¿Cuál fue la sorpresa de mi marido? Cuando se iba a vestir, encuentra que su pantalón era para un niño de 12 años. Si va que mi marido es gordito, ¿verdad? Dice, esto es una burla. ¿Qué es esto? O mi pantalón se encogió, ¿verdad? No, su pantalón no se había encogido. Era un pantalón para un niño, ¿verdad? Era el mismo color del traje de él, pero era para un niño. Entonces mi marido obviamente se fue a quejar, no le quisieron reconocer en la tintorería, hasta el gerente inclusive no le quiso reconocer. Entonces mi marido se fue y se les quejó a la SEDECO. ¿Qué hizo la SEDECO? Les llamó a ambos, a mi marido para un día, para una intermediación, y al gerente de la tintorería. Y obviamente mi marido arrimó algunas pruebas, ¿verdad? Tenía fotos del traje, todo, ¿verdad? Y entonces el gerente no tuvo forma de explicar, ¿verdad? Y tuvo que pagar no solamente un pantalón, una confección completa del traje, no solamente arriba y abajo. Mi marido, yo no quiero solamente el pantalón, quiero que se me devuelva mi pantalón, decía él, ¿verdad? Pero como no tenían más el pantalón, evidentemente quemaron, algo hicieron, ¿verdad? Pero no tenían, entonces se les ordenó que tenían que pagar un traje completo en el mismo lugar, en lomo, y tuvieron que pagarlo en la tintorería y hasta hoy día tiene su traje de lomo hecho, mandado a hacer por la tintorería. O sea que sí funciona SEDECO. Bueno, con esto terminamos lo que es unidad, en toda la parte de lo que es el módulo de educación financiera.